Mi esposo me abandonó embarazada a los 15 años. Salió a comprar cigarros y nunca regresó. Tuve que... Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Mientras miro por la ventana de mi casa en la calle Santiago, aquí en Valladolid, los recuerdos fluyen como el río Pisuerga en primavera. A mis 74 años, cada arruga en mi rostro cuenta una historia. Cada cana en mi pelo representa una batalla ganada. Me llamo Carmela Ruiz Aguirre, aunque todos en el barrio me conocen simplemente como Doña Carmela, la modista del número 23. Nací en una pequeña granja en las afueras de Valladolid, en una familia humilde pero honrada. Mi padre, Augusto Ruiz, cultivaba remolacha y cereales, mientras mi madre, Pilar Aguirre, se ocupaba de la casa y de un pequeño huerto que nos proveía de verduras frescas durante todo el año. La vida era sencilla pero digna, marcada por el ritmo de las estaciones y el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo. Corría el año 1965 cuando mi vida cambió para siempre. Yo tenía 15 años y era una muchacha inocente que apenas conocía más mundo que el de nuestra pequeña granja y el pueblo cercano. Recuerdo perfectamente aquel día de marzo, cuando llegó a nuestra puerta Alejandro Mendoza, un comerciante ambulante que vendía telas y mercería por los pueblos de Castilla. Alejandro era un hombre de 30 años, con un encanto natural que cautivaba a todos. Hablaba de Madrid, de Barcelona, de París incluso, con una soltura que nos hacía soñar con mundos que jamás habíamos visto. A mi padre le impresionó su aparente prosperidad y sus promesas de expandir su negocio. A mi madre le conquistó con sus modales refinados y su conocimiento de las últimas modas de la capital, y yo quedé deslumbrada por sus historias y su manera de mirarme, como si viera en mí algo especial que ni yo misma conocía. Durante sus visitas mensuales, siempre traía algún detalle: una cinta de seda, un espejito de bolsillo, pequeños tesoros que guardaba como oro en paño. No me di cuenta entonces de que cada regalo era un lazo más que me ataba a un futuro que no había elegido. Fue durante una cena en nuestra casa cuando Alejandro pidió mi mano a mi padre. Recuerdo el silencio que siguió a sus palabras, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Mi padre, sin consultarme, sin mirarme siquiera, aceptó de inmediato. En su mente era una oportunidad única para su hija. El matrimonio con un hombre de mundo que prometía sacarme de la vida del campo y llevarme a conocer la ciudad. Mi madre intentó protestar débilmente, argumentando mi juventud, pero su voz fue acallada por la determinación de mi padre y las promesas de Alejandro. La cuidaré como a una reina, aseguró él. Tendrá una vida que nunca podría tener aquí. Esas palabras sellaron mi destino. La boda se celebró apenas 3 meses después, en la iglesia de San Pablo. Fue una ceremonia modesta pero digna, con todo el pueblo presente. Yo lucía un vestido blanco simple, cosido por mi madre con tela que Alejandro había traído especialmente de Madrid. Las mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de envidia y compasión que entonces no comprendí. Mi nueva vida comenzó en un pequeño piso en el centro de Valladolid. Al principio todo parecía un sueño. Las calles empedradas, las tiendas elegantes, los cafés donde la gente se reunía a charlar. Alejandro me presentaba como su bella esposa campesina, y yo me sonrojaba, mitad por vergüenza, mitad por orgullo. Me compró vestidos nuevos, me enseñó a comportarme en sociedad, me llevó a ver espectáculos en el Teatro Calderón, pero pronto empecé a notar las primeras grietas en nuestra vida juntos. Alejandro se ausentaba cada vez más, alegando viajes de negocios. Sus regresos eran cada vez más breves y el dinero que dejaba para los gastos cada vez más escaso. Cuando descubrí que estaba embarazada, apenas 2 meses después de la boda, su reacción no fue la que yo esperaba. En lugar de alegría, vi preocupación en sus ojos, como si mi embarazo fuera un inconveniente en sus planes. Las vecinas comenzaron a murmurar. Doña Teresa, la del tercero, me contaba historias de otras mujeres en otros pueblos, historias que se parecían demasiado a la mía, pero yo me negaba a creer, me aferraba a la imagen del hombre que me había prometido el mundo.
hasta que una mañana de domingo, Alejandro anunció que debía partir hacia Portugal para cerrar un negocio importante. Me besó en la frente, me dejó algo de dinero y prometió volver en 2 semanas. Las 2 semanas se convirtieron en un mes, el mes en 2, y Alejandro no regresó. Mi vientre crecía junto con mis preocupaciones. El dinero que me había dejado apenas alcanzó para pagar un mes de alquiler y algo de comida. Las cartas que enviaba a las direcciones que conocía volvían sin respuesta. Poco a poco, la verdad que me había negado a ver se hizo innegable. Había sido abandonada. La vergüenza fue más pesada que mi propio embarazo. En aquella época, ser una mujer abandonada era llevar una marca invisible pero innegable. Las mismas vecinas que antes me saludaban con sonrisas, ahora evitaban mi mirada. El casero comenzó a presionar por el alquiler atrasado. No tuve más remedio que hacer lo que tanto temía, volver a la granja de mis padres. Recuerdo el día que llegué a casa. Era una tarde de octubre, el aire olía a tierra mojada y a hojas secas. Mi madre me vio desde la ventana y corrió a abrazarme, pero mi padre permaneció sentado en su silla, mirando al fuego como si yo no existiera. No hizo falta decir nada. Mi presencia sola, con mi vientre de 5 meses, lo decía todo. Los siguientes meses fueron un ejercicio de humildad y resistencia. El pueblo que me había visto partir como una novia radiante, ahora murmuraba a mis espaldas. En la iglesia, las mujeres se apartaban ligeramente cuando me sentaba en los bancos. Los hombres evitaban mirarme directamente. Solo mi madre permaneció como un pilar inquebrantable, defendiéndome cuando podía, consolándome cuando las lágrimas podían más que mi orgullo. Mi hija Marina nació en una fría mañana de febrero. Fue un parto difícil, pero la comadrona, doña Lucía Bermejo, fue un ángel. Ella fue la única que no me juzgó, la única que me trató con la dignidad de una madre primeriza y no con la lástima reservada para las abandonadas. «Las mujeres somos más fuertes de lo que el mundo cree», me dijo mientras limpiaba a mi pequeña. Marina era perfecta, con unos ojos grandes y oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Su llegada transformó mi dolor en propósito. Ya no era solo una mujer abandonada, era una madre, y mi hija merecía una vida mejor que la que yo había tenido. Durante ese primer año, mientras criaba a Marina, comencé a ayudar en la granja. Trabajaba en el huerto, cuidaba de las gallinas, y por las noches, cuando todos dormían, cosía. La máquina de coser de mi madre se convirtió en mi confidente silenciosa. Primero fueron pequeños arreglos para la familia, luego algunas prendas para los vecinos. Poco a poco, mi reputación como costurera comenzó a crecer, superando los murmullos sobre mi pasado. Fue en una de esas tardes de primavera, mientras tendía la ropa en el patio, cuando conocí a Miguel Ortiz. Era camionero y se había detenido en nuestro pueblo para reparar una avería en su camión. Lo vi primero hablando con mi padre sobre las cosechas y los precios en el mercado. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos encallecidas por el trabajo, con una sonrisa franca que llegaba hasta sus ojos. Miguel no era como Alejandro, no tenía su labia ni sus modales refinados, pero había en él una honestidad que me cautivó desde el primer momento. No fingía ser lo que no era. Cuando me vio con Marina en brazos, no desvió la mirada como hacían otros. Al contrario, se acercó y le hizo carantoñas a la niña, haciéndola reír con sus bromas simples. Durante las siguientes semanas, Miguel encontró diferentes excusas para pasar por nuestra granja. Traía dulces para Marina, conversaba con mi padre sobre el tiempo y las cosechas, y poco a poco comenzó a hablar conmigo. No me preguntó por el pasado, no me juzgó. Me hablaba de sus viajes por España, de los lugares que había visto, pero no como quien presume, sino como quien comparte. Una tarde, mientras Marina dormía su siesta, Miguel me confesó sus sentimientos. No fue con grandes palabras ni promesas grandilocuentes. «Carmela», me dijo, «sé que la vida no ha sido justa contigo, pero si me das una oportunidad, prometo cuidar de ti y de la pequeña como si fuera mía». Sus palabras, simples y sinceras, tocaron mi corazón de una manera que las floridas promesas de Alejandro nunca habían logrado. Mi padre no aprobaba mi relación con Miguel. «Ya te equivocaste una vez», me decía, como si yo necesitara que me lo recordaran.
Pero esta vez no era una niña de 15 años, era una mujer y una madre. Miguel demostró su valía no con palabras grandilocuentes, sino con hechos. Arreglaba cosas en la granja durante sus días libres, traía medicinas cuando Marina se resfriaba y, más importante aún, nos trataba a ambas con un respeto que me hacía recordar mi dignidad. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde me había casado con Alejandro, pero todo era diferente. Esta vez no había grandes promesas, ni sueños de grandeza, solo la certeza tranquila de dos personas que se eligen mutuamente. Miguel había conseguido un trabajo más estable como transportista para una empresa de cereales en Valladolid, lo que nos permitió alquilar una casa modesta en las afueras de la ciudad. La casa era pequeña pero acogedora, con un patio trasero donde plantamos un pequeño huerto. Marina, que entonces tenía casi 2 años, florecía bajo el cariño de Miguel. La llamaba mi pequeña princesa, y la llevaba sobre sus hombros cuando paseábamos por el campo grande los domingos. Verlos juntos me llenaba el corazón de una alegría que creí que nunca volvería a sentir. Un año después de nuestra boda, nací nuestro hijo Alberto. El momento en que Miguel lo sostuvo por primera vez, con lágrimas en los ojos, supe que había tomado la decisión correcta. Teníamos una familia, un hogar, y aunque no éramos ricos, teníamos lo suficiente para vivir con dignidad. Los primeros años fueron buenos. Miguel era un padre cariñoso y un marido atento. Trabajaba duro, y aunque sus viajes lo mantenían fuera varios días a la semana, siempre regresaba con pequeños regalos para los niños y con ganas de compensar el tiempo perdido. Marina lo adoraba, y él nunca hizo diferencia entre ella y Alberto. Para él, ambos eran sus hijos, sin distinción. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Llegaba más tarde de sus viajes, olía a vino durante las cenas, se volvía irritable por pequeñeces. Intenté ignorarlo, convencerme de que era el estrés del trabajo, el cansancio de los viajes largos, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. El problema se fue haciendo más evidente con el paso de los meses. Miguel comenzó a frecuentar el bar del barrio después del trabajo. Sus amigos camioneros lo esperaban allí, y lo que comenzó como una copita para entrar en calor se convirtió en noches enteras de bebida. El dinero, que antes alcanzaba justo pero suficiente, comenzó a escasear. Recuerdo una noche particularmente difícil. Los niños ya estaban dormidos, y yo esperaba despierta, preocupada porque Miguel no había llegado a casa. Cuando finalmente apareció, pasada la medianoche, apenas podía mantenerse en pie. Intenté ayudarlo, pero me apartó con brusquedad. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo que me asustó, una sombra oscura que transformaba al hombre que amaba en un extraño. Las facturas comenzaron a acumularse. El alquiler se retrasaba. Tuve que empezar a coser para las vecinas para conseguir algo de dinero extra. Al principio eran pequeños arreglos, dobladillos, botones, zurcidos, pero pronto mi fama como costurera se extendió por el barrio. Las mujeres apreciaban mi trabajo meticuloso y mis precios razonables. Miguel veía con desprecio mi trabajo de costurera. ¿Acaso no gano lo suficiente?, preguntaba, aunque ambos sabíamos que gran parte de su sueldo se quedaba en el bar. Su orgullo herido lo hacía más irritable, más propenso a los arranques de ira. Los niños aprendieron a estar callados cuando él llegaba tarde, a no hacer ruido que pudiera molestarlo durante sus resacas. Una mañana, después de una noche particularmente mala, encontré a Marina, de 7 años, consolando a su hermano de 4. «No llores, Alberto», le decía. Papá no quería gritar. Esas palabras me rompieron el corazón. Mis hijos estaban aprendiendo a vivir con miedo, tal como yo había aprendido a vivir con la vergüenza años atrás. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Comencé a guardar dinero en secreto, poco a poco, de lo que ganaba con la costura. Lo escondía en una lata de galletas, entre los retales de tela. No sabía exactamente para qué lo guardaba, pero algo dentro de mí me decía que lo necesitaría. Cada moneda que ahorraba era una pequeña promesa de un futuro diferente, aunque entonces no me atrevía a imaginar cómo sería ese futuro. El cambio definitivo llegó una noche de invierno. Miguel había perdido su trabajo,
Sus retrasos y ausencias habían acabado con la paciencia de sus jefes. En lugar de buscar otro empleo, pasaba los días en el bar bebiendo el poco dinero que nos quedaba. Esa noche llegó más alterado que nunca. Los niños ya estaban acostados, pero se despertaron con sus gritos. Por primera vez, Miguel no solo gritó, también golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron y se hicieron añicos contra el suelo. Vi el terror en los ojos de Marina y Alberto, que se asomaban desde la puerta de su habitación. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, algo más profundo que los platos en el suelo. No podía permitir que mis hijos crecieran así. Esperé a que Miguel se durmiera, vencido por el alcohol como tantas otras noches. Con manos temblorosas, saqué la lata de galletas donde guardaba mis ahorros. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Desperté a los niños en silencio. Les ayudé a vestirse y a meter algunas ropas en una bolsa. Marina, con una madurez que me partía el alma, ayudaba a su hermano pequeño a mantenerse en silencio. Salimos de la casa en la madrugada, con el frío cortando nuestras mejillas y el miedo apretando nuestros corazones. No sabía exactamente a dónde íbamos, pero sabía que cualquier lugar sería mejor que quedarnos. Caminamos hasta la estación de autobuses, donde esperamos la primera salida de la mañana. El destino elegido fue Madrid. Era lo suficientemente grande para perdernos en ella, lo suficientemente lejana para sentirnos a salvo. Durante el viaje, Marina no soltó la mano de su hermano, y yo no dejé de mirar por la ventana, temiendo ver a Miguel persiguiéndonos. Pero nadie nos siguió. Llegamos a Madrid sin más plan que la esperanza y mis habilidades como costurera. Los primeros días fueron los más duros. Dormimos en una pensión barata en el barrio de Lavapiés, mientras yo buscaba trabajo desesperadamente. Los niños, tan valientes, no se quejaban aunque sé que tenían miedo. Marina seguía siendo la protectora de su hermano, inventando juegos para distraerlo cuando el hambre apretaba. Fue entonces cuando conocí a doña Isabel Vega, dueña de un pequeño taller de costura en el barrio. La encontré por casualidad cuando me atreví a entrar en su tienda buscando trabajo. Algo en mi desesperación debió conmoverla, porque después de hacerme algunas preguntas sobre mi experiencia con la costura, me miró fijamente y me dijo: «Vuelve mañana temprano, veremos qué puedes hacer». Doña Isabel no solo me dio trabajo, sino que se convirtió en mi ángel guardián. Cuando supo de nuestra situación, nos ofreció el pequeño almacén detrás de su taller para vivir temporalmente. No era mucho, un espacio reducido con un catre y un colchón en el suelo, pero era más de lo que podíamos pedir. El trabajo en el taller era duro, pero gratificante. Doña Isabel era exigente, pero justa, y bajo su tutela, mis habilidades como costurera mejoraron considerablemente. Aprendí a hacer patrones, a trabajar con telas delicadas, a crear prendas desde cero. Las clientas apreciaban mi atención al detalle y poco a poco comencé a tener mis propias clientas fijas. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien a nuestra nueva vida. Marina comenzó a ir a la escuela del barrio, donde pronto destacó por sus buenas notas. Alberto, aunque al principio preguntaba por su padre, poco a poco se fue acostumbrando a nuestra nueva rutina. Las tardes las pasaban en el taller, haciendo sus deberes en un rincón mientras yo trabajaba. Una tarde, mientras cosía el vestido de novia de una clienta, doña Isabel se sentó a mi lado y me habló de algo que cambiaría nuestras vidas. El Instituto Nacional de la Vivienda tenía un programa para familias necesitadas. Con su ayuda y recomendación, comencé los trámites para solicitar una vivienda social. Era un proceso largo y complicado, pero por primera vez en mucho tiempo tenía una esperanza real de dar a mis hijos un hogar estable. La noticia llegó un martes por la mañana. Nos habían concedido un piso en el barrio de Moratalaz. Era pequeño, en un bloque de viviendas sociales, pero era nuestro. El día que recibí las llaves, lloré de alegría. Marina y Alberto corrieron por las habitaciones vacías, sus risas rebotando en las paredes desnudas, haciendo planes sobre cómo decorarían sus espacios. Doña Isabel, que se había convertido en mucho más que una jefa, nos ayudó a conseguir algunos muebles básicos. Las vecinas del taller se enteraron de nuestra mudanza y cada una aportó lo que pudo. Una mesa, algunas sillas, cortinas usadas que transformé con mi máquina de coser. Poco a poco,
Convertimos aquel espacio vacío en un hogar. El piso tenía una habitación pequeña que decidí convertir en mi taller de costura. Era apenas más grande que un armario, pero con una ventana que dejaba entrar la luz natural, perfecta para trabajar. Instalé allí mi máquina de coser, un regalo de despedida de doña Isabel, quien insistió en que ya era hora de que empezara mi propio negocio. Las primeras semanas fueron de adaptación. Los niños comenzaron en su nueva escuela y yo empecé a buscar clientas en el barrio. Al principio fue difícil, era una desconocida en un lugar nuevo, pero el boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad. Comencé con pequeños arreglos, luego vestidos sencillos, hasta que mi reputación como modista se extendió por todo Moratalaz. Una de mis primeras clientas importantes fue doña Carmen Sotelo, esposa de un profesor universitario. Quedó tan satisfecha con el arreglo de un vestido que me recomendó a todas sus amigas. De repente, mi pequeño taller comenzó a recibir encargos de mujeres de clase media y alta. Aprendí a manejar telas más finas, a crear diseños más elaborados, a adaptarme a gustos más exigentes. Los niños crecían y prosperaban. Marina, con 12 años, era una estudiante brillante que soñaba con ser médica. Alberto, aunque más inquieto, mostraba un talento natural para el dibujo y me ayudaba a diseñar patrones. Por las tardes, después de hacer sus deberes, Marina se sentaba conmigo en el taller, aprendiendo a coser, mientras me contaba sus sueños de futuro. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido de fiesta, escuché a Alberto discutir con su hermana. «¿Por qué no podemos tener un padre como los otros niños?», preguntó con lágrimas en los ojos. Marina lo abrazó y le respondió con una sabiduría que me sorprendió. «Tenemos algo mejor, tenemos a mamá que vale por dos». Esas palabras me dieron fuerzas en los momentos difíciles, que no fueron pocos. Hubo noches en que me dormía sobre la máquina de coser, tratando de terminar un encargo urgente. Días en que el dinero apenas alcanzaba para llegar a fin de mes. Momentos en que la soledad pesaba tanto como las telas que cosía. Pero cada mañana me levantaba con más determinación, sabiendo que cada puntada era un paso más hacia un futuro mejor para mis hijos. El negocio fue creciendo gradualmente. Contraté a una aprendiz, Lucía, una chica del barrio que mostraba tanto entusiasmo como talento. Con su ayuda, pude aceptar más encargos y organizar mejor mi tiempo. Instalé un pequeño escaparate en la ventana de mi taller, donde exhibía algunas de mis creaciones. Las vecinas se detenían a admirar los vestidos y pronto tuve que empezar a trabajar con cita previa. Un día, mientras buscaba telas en el mercado de Tirso de Molina, me encontré con una antigua clienta de Valladolid. Me reconoció inmediatamente y me preguntó por Miguel. Le conté una versión suavizada de la historia, pero ella me sorprendió contándome que Miguel había estado preguntando por nosotros durante meses después de nuestra partida. Según ella, había intentado dejar la bebida varias veces, sin éxito. Esa noche, mientras cosía un dobladillo, pensé en Miguel, no con rencor, sino con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el hombre bueno que había sido, gratitud porque su caída me había dado la fuerza para levantarme. Mis hijos nunca más preguntaron por él, como si hubieran entendido, sin necesidad de palabras, que algunos capítulos de la vida es mejor dejarlos cerrados. Los años pasaron como las páginas de un libro, cada uno trayendo sus propios desafíos y alegrías. Marina terminó el instituto con notas sobresalientes y consiguió una beca para estudiar medicina en la Universidad Complutense. El día que recibió su carta de aceptación, organicé una pequeña celebración en casa. Las vecinas trajeron tortilla de patatas y croquetas, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir verdadero orgullo por lo que habíamos logrado. Alberto, por su parte, había heredado mi vena creativa, pero la canalizaba de manera diferente. Sus dibujos se volvían cada vez más sofisticados, y sus profesores insistían en que tenía un don especial para el arte. Sin embargo, también mostraba un lado más oscuro que me preocupaba. Comenzó a salir con un grupo de chicos que no me inspiraban confianza, y sus calificaciones empezaron a bajar. Una noche, mientras cerraba el taller, recibí una llamada que me heló la sangre. Alberto había sido detenido por la policía. Lo habían encontrado bebiendo en la calle con sus amigos,
causando disturbios. Mientras caminaba hacia la comisaría, sentí que la historia se repetía. Los mismos demonios que habían destruido a Miguel ahora amenazaban a mi hijo. En la comisaría encontré a un Alberto asustado y avergonzado. El oficial, un hombre comprensivo llamado Javier Mendoza, me explicó que era la primera vez que algo así sucedía y que, dado que Alberto era menor de edad, lo dejarían ir con una advertencia. Durante el camino a casa, mi hijo permaneció en silencio, pero pude ver lágrimas en sus ojos. Esa noche, después de que Alberto se fuera a dormir, Marina vino a mi habitación. «Mamá», me dijo, «no podemos dejar que Alberto siga así». Mi hija, que ya estaba en su segundo año de medicina, me habló sobre programas de ayuda para jóvenes, sobre la importancia de intervenir antes de que los problemas con el alcohol se volvieran más serios. Con la ayuda de Marina, encontramos un grupo de apoyo para adolescentes en riesgo. Al principio, Alberto se resistió, pero después de varias conversaciones sinceras, donde le conté toda la verdad sobre su padre y nuestra huida de Valladolid, accedió a asistir. El grupo estaba dirigido por un psicólogo joven, el doctor Ramírez, que supo conectar con Alberto de una manera que yo no había logrado. Poco a poco, vi cómo mi hijo comenzaba a cambiar. Dejó de ver a sus antiguos amigos y empezó a frecuentar un grupo de arte en el centro cultural del barrio. Sus dibujos, que antes eran oscuros y caóticos, se volvieron más esperanzadores. Comenzó a ayudarme más en el taller, no solo con los diseños, sino también aprendiendo el negocio. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en un vestido de novia, Alberto me confesó algo que me llegó al alma. «Mamá, ahora entiendo por qué nos fuimos de Valladolid. Gracias por ser tan fuerte». Lo abracé con fuerza, agradecida de que mis hijos hubieran heredado no solo mis talentos, sino también la capacidad de reconocer sus errores y la voluntad de cambiar. El taller seguía prosperando. Había conseguido suficiente clientela fija como para permitirme ser más selectiva con los encargos que aceptaba. Lucía, mi aprendiz, se había convertido en una excelente costurera y me ayudaba a manejar el negocio cuando yo necesitaba tiempo para estar con mis hijos. Incluso había comenzado a dar clases de costura los sábados por la mañana, algo que me llenaba de satisfacción especial. Una de mis alumnas más dedicadas era Teresa, una joven madre soltera que me recordaba a mí misma años atrás. Veía en sus ojos la misma determinación que yo había tenido, el mismo deseo de crear una vida mejor para su hijo. Le di trabajo como ayudante en el taller, recordando cómo doña Isabel me había tendido la mano cuando más lo necesitaba. La vida había adquirido un ritmo constante y satisfactorio. Marina progresaba en sus estudios de medicina. Alberto había encontrado su camino en el arte y la gestión del negocio, y yo sentía que finalmente había construido algo sólido y valioso. Pero el destino tenía preparada una sorpresa más, una que pondría a prueba todo lo que habíamos construido y nos obligaría a enfrentar el pasado que creíamos haber dejado atrás. La noticia llegó a través de una llamada de mi hermana desde Valladolid. Miguel estaba en el Hospital Río Ortega. Su situación era delicada debido a una cirrosis avanzada. Mi primer instinto fue colgar el teléfono y olvidar la llamada, pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo del hombre bueno que había sido alguna vez, o tal vez la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo de nuestras vidas. Marina estaba haciendo sus prácticas en el hospital universitario cuando le conté la noticia. Su reacción me sorprendió. «Deberíamos ir a verlo, mamá. Como médicos vemos casos así todos los días. Nadie debería estar solo en estos momentos». Alberto, que estaba escuchando, asintió en silencio. Mis hijos, que tanto habían sufrido por causa del alcohol, mostraban una compasión que me conmovió profundamente. El viaje a Valladolid fue como retroceder en el tiempo. Las calles seguían igual, pero nosotros éramos diferentes. Marina, ahora una joven médica en formación, caminaba con la seguridad que da el conocimiento. Alberto, que apenas recordaba la ciudad, la miraba todo con ojos de artista, haciendo bocetos en su cuaderno mientras caminábamos hacia el hospital. Miguel estaba irreconocible. El alcohol había consumido su cuerpo, pero sus ojos se iluminaron
cuando nos vio entrar en la habitación. «Carmela», susurró, «sabía que vendrías». Marina inmediatamente adoptó su papel de médica, revisando su historial y hablando con los doctores, mientras Alberto permanecía en silencio, observando al hombre que alguna vez había llamado padre. Durante los días siguientes, nos turnamos para acompañarlo. Miguel, en sus momentos de lucidez, nos contó cómo había intentado dejarlo todo después de nuestra partida. Había buscado ayuda, había intentado rehabilitarse, pero la adicción siempre había sido más fuerte. «Lo siento», repetía una y otra vez, «lo siento tanto». Una tarde, mientras estábamos solos, Miguel me confió algo que me dejó sin palabras. «Fuiste más valiente que yo, Carmela. Tuviste el coraje de salvar a nuestros hijos, de convertirse en lo que yo me convertí». Sus palabras me hicieron dar cuenta de que el perdón no solo era posible, sino necesario, no tanto por él como por nosotros mismos. Alberto pasaba horas dibujando en la habitación del hospital. Un día, le mostró a Miguel uno de sus bocetos. Era un retrato de los cuatro, como la familia que podríamos haber sido. Miguel lloró al verlo, y por primera vez vi a mi hijo abrazar al hombre que tanto nos había lastimado. «También yo lo siento», dijo Alberto, y en esas palabras había años de dolor y comprensión. Marina se convirtió en el enlace con el equipo médico, traduciendo términos complicados y explicándonos la situación con claridad profesional, pero también con compasión. Una tarde, después de hablar con los médicos, me llevó aparte. «Mamá está en las últimas etapas, no le queda mucho tiempo». La vi luchar entre su papel como médica y sus emociones como hija. Durante esas semanas en Valladolid, mi hermana insistió en que nos quedáramos en su casa. Por las noches, después de regresar del hospital, compartíamos historias del pasado. Marina y Alberto escuchaban con atención las anécdotas de su infancia, de los buenos tiempos, antes de que el alcohol lo arruinara todo. Poco a poco, la imagen del monstruo que les había contado se fue transformando en la de un hombre enfermo que no había podido vencer sus demonios. Un día, mientras cosía un botón de la camisa de hospital de Miguel, él me miró con una claridad que hacía tiempo no veía en sus ojos. «Gracias por venir, por dejar que los niños me conozcan como soy ahora. No merezco tu perdón, pero viendo en lo que se han convertido, sé que tomaste la decisión correcta al irte». Esa noche, por primera vez en años, lloré por el hombre que había amado, por la familia que podríamos haber sido, por el tiempo perdido que nunca recuperaríamos. El regreso a Madrid después de la experiencia en Valladolid marcó un antes y un después en nuestras vidas. Alberto, profundamente afectado por lo que había visto, tomó una decisión que me llenó de orgullo. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro de rehabilitación para adictos, usando el arte como terapia. Sus sesiones de dibujo se convirtieron en un espacio de sanación no solo para los pacientes, sino también para él mismo. El taller de costura había seguido funcionando gracias a Lucía, quien demostró ser más que capaz de manejar el negocio en mi ausencia. A mi regreso, encontré una sorpresa. Había conseguido varios contratos para confeccionar el vestuario de una compañía de teatro local. Era una oportunidad que nunca habríamos soñado antes y que nos abría las puertas a un mundo completamente nuevo. Marina, por su parte, decidió especializarse en medicina interna, con un enfoque particular en el tratamiento de enfermedades hepáticas. «Quiero ayudar a personas como Miguel», me dijo una noche mientras cenábamos. «Quiero que otras familias tengan la oportunidad de sanar antes de que sea demasiado tarde». Su determinación me recordaba a mí misma, años atrás, cuando decidí que nada me impediría dar a mis hijos una vida mejor. La experiencia con Miguel había dejado una marca profunda en todos nosotros, pero no de la manera que yo habría esperado. En lugar de reavivar viejas heridas, nos había ayudado a comprender mejor nuestro propio viaje. Alberto dejó de ver el alcoholismo como una debilidad moral y comenzó a entenderlo como la enfermedad que era. Marina encontró su vocación en la medicina, no a pesar de nuestro pasado, sino gracias a él. El taller se transformó gradualmente en algo más que un negocio de costura. Comencé a ofrecer clases gratuitas a mujeres en situaciones difíciles, recordando mis propios inicios y la ayuda que había recibido de doña Isabel. Cada puntada enseñada
Era una forma de devolver al mundo la bondad que otros me habían mostrado cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras daba una de estas clases, una de las alumnas me preguntó cómo había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. La pregunta me hizo reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. La fuerza, le respondí, no viene de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. Cada pequeño paso cuenta, cada pequeña victoria te hace más fuerte para la siguiente batalla. Alberto comenzó a mostrar un talento especial para los negocios que complementaba perfectamente su creatividad artística. Propuso expandir el taller para incluir una pequeña galería donde artistas locales pudieran exponer sus obras. La idea era crear un espacio que combinara moda, arte y compromiso social. Al principio me pareció arriesgado, pero su entusiasmo me convenció. La transformación del taller fue gradual pero constante. Las paredes que antes solo mostraban patrones y telas, ahora exhibían cuadros y fotografías. El espacio se llenó de nueva vida, de nuevas historias. Las clientas que venían por un vestido se quedaban a admirar el arte, y los visitantes de la galería descubrían el mundo de la costura. Marina, aunque ocupada con su residencia en el hospital, encontraba tiempo para participar en el proyecto familiar. Organizó charlas sobre salud y bienestar en el taller, creando un vínculo entre la medicina y el arte que atraía a un público cada vez más diverso. Sanar no es solo cosa del cuerpo, decía, también es del alma. Una noche, mientras cerrábamos el taller después de una exposición particularmente exitosa, Alberto me abrazó de repente. «Gracias, mamá», me dijo, «por enseñarnos que siempre hay una manera de volver a empezar». Sus palabras me hicieron dar cuenta de que nuestro viaje había sido mucho más que una historia de supervivencia. Había sido una lección de vida que ahora podíamos compartir con otros. El barrio de Moratalaz, que una vez había sido solo un refugio, se había convertido en nuestro verdadero hogar. Las vecinas que al principio eran extrañas se habían convertido en familia. El taller, que comenzó como un medio de supervivencia, se había transformado en un centro de esperanza y renovación para otros. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y ayudar a otros a crecer. La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Una mañana de primavera, mientras arreglaba el escaparate de la galería, entró una mujer elegante que se presentó como Victoria Alarcón, directora de una escuela de diseño en Madrid. Había oído hablar de nuestro espacio y estaba interesada en establecer una colaboración. Victoria propuso que nuestro taller-galería se convirtiera en un centro de prácticas para sus estudiantes de diseño de moda. La idea era crear un programa que combinara la formación técnica en costura con la experiencia artística que Alberto había desarrollado. Era una oportunidad que ni siquiera me había atrevido a soñar. La propuesta nos obligó a repensar todo el negocio. Alberto, con su visión emprendedora, elaboró un plan para adaptar el espacio. Derribamos algunas paredes para crear un área de formación más amplia. Instalamos más máquinas de coser y mesas de trabajo. El pequeño taller que había comenzado en un rincón de mi casa se estaba convirtiendo en una verdadera escuela-taller. Marina, aunque ocupada con su residencia, encontró tiempo para contribuir al proyecto. Sugirió incluir un componente de salud ocupacional en el programa de formación, enseñando a los estudiantes sobre postura correcta, ejercicios para prevenir lesiones por movimientos repetitivos y técnicas de manejo del estrés. Su aportación médica daba al proyecto una dimensión única. La primera promoción de estudiantes llegó en septiembre. Eran 12 jóvenes llenos de ideas y energía, cada uno con su propia historia y sueños. Me recordaban a mí misma cuando empecé, aunque ellos tenían algo que yo no tuve, una comunidad que los apoyaba y guiaba. Entre los estudiantes destacaba Ana, una joven madre soltera que me recordaba tanto a mí misma que a veces me costaba mantener la objetividad profesional. Tenía un talento natural para la costura y un hambre de aprender que me conmovía. La vi luchar por equilibrar sus estudios con el cuidado de su pequeña, igual que yo había hecho años atrás. Alberto desarrolló un programa especial de arte-terapia que combinaba con las clases de diseño. Los estudiantes no solo aprendían a coser y diseñar, sino también a expresar sus emociones
a través del arte. Era hermoso ver cómo las telas y los lienzos se convertían en medios de sanación y crecimiento personal. Las exposiciones en la galería adquirieron una nueva dimensión. Ahora no solo mostrábamos arte y moda, sino que cada exposición contaba una historia de transformación. Los vestidos diseñados por los estudiantes se exhibían junto a las obras de arte, creando un diálogo único entre ambas formas de expresión. Una tarde, mientras observaba a los estudiantes trabajar, me encontré pensando en doña Isabel y en cómo su acto de bondad había creado ondas que seguían expandiéndose. Cada estudiante que pasaba por nuestro taller era una nueva onda, llevando consigo no solo habilidades técnicas, sino también la comprensión de que siempre hay una manera de volver a empezar. El programa comenzó a atraer la atención de los medios locales. Un periódico del barrio publicó un artículo sobre nuestra iniciativa, destacando cómo combinábamos la formación profesional con la recuperación personal. El artículo atrajo más estudiantes y también más clientes para la galería. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse. Ana, nuestra estudiante madre soltera, abrió su propio taller de reparaciones al graduarse. Otros estudiantes encontraron trabajo en casas de moda, teatros o iniciaron sus propios negocios. Cada uno de ellos llevaba consigo una parte de nuestra historia, de nuestra filosofía de que el arte y el trabajo pueden ser herramientas de transformación. Un día, mientras cerraba el taller, encontré a Alberto sentado en su escritorio, rodeado de bocetos y planes. «¿Sabes, mamá?», me dijo, «creo que hemos creado algo más grande que nosotros mismos». Tenía razón. Lo que había comenzado como un medio de supervivencia se había convertido en un faro de esperanza para otros. Un lugar donde los sueños rotos podían repararse, igual que los vestidos que cosíamos. El tiempo pasaba rápidamente en nuestro ajetreado taller-escuela. Marina terminó su residencia y consiguió una plaza como médica especialista en el Hospital Gregorio Marañón. Su trabajo con pacientes con adicciones se había convertido en un referente y a menudo colaboraba con el programa de rehabilitación donde Alberto seguía realizando sus talleres de arte-terapia. Alberto se había convertido en un pilar de la comunidad artística de Madrid. Sus exposiciones en nuestra galería atraían a un público cada vez más diverso y su programa de arte-terapia había sido reconocido por varias instituciones de salud mental. Verlo trabajar con sus pacientes, usando el arte como herramienta de sanación, me llenaba de un orgullo que apenas podía contener. La escuela taller prosperaba más allá de nuestras expectativas. Habíamos expandido el programa para incluir cursos nocturnos, permitiendo que más personas pudieran acceder a la formación. Victoria, la directora de la escuela de diseño, se había convertido en una amiga cercana y mentora para muchos de nuestros estudiantes. Una mañana, mientras tomaba café con Victoria en el pequeño patio del taller, me contó que una importante fundación cultural estaba interesada en replicar nuestro modelo en otras ciudades de España. La idea de que nuestra pequeña iniciativa pudiera ayudar a más personas me emocionó profundamente. Era como si el círculo de bondad que doña Isabel había iniciado conmigo siguiera expandiéndose. Los éxitos de nuestros graduados eran nuestra mayor satisfacción. Ana, nuestra primera estudiante madre soltera, no solo había prosperado con su taller de reparaciones, sino que también había comenzado a dar clases en nuestro programa nocturno. Su historia inspiraba a otras mujeres que llegaban a nosotros buscando una segunda oportunidad. Las exposiciones en la galería se habían convertido en eventos esperados en el calendario cultural del barrio. Combinábamos moda, arte y música, creando espacios donde diferentes formas de expresión se encontraban y dialogaban. Los vestidos que creaban nuestros estudiantes contaban historias de superación y esperanza. Cada puntada era un testimonio de resistencia y creatividad. Marina organizó un programa de salud preventiva en el taller, donde médicos y otros profesionales de la salud ofrecían charlas y consultas gratuitas a nuestros estudiantes y sus familias. Era su manera de asegurarse de que la salud física y mental formara parte integral de nuestra comunidad. Un día especialmente significativo fue cuando celebramos el 10º aniversario de la escuela taller.
Organizamos una gran exposición que reunía obras de arte de Alberto, diseños de nuestros estudiantes y fotografías que documentaban nuestra historia. Durante la celebración, mientras veía a tantas personas cuyas vidas se habían entrelazado con la nuestra, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. La televisión local hizo un reportaje sobre nuestra iniciativa, centrándose en cómo habíamos combinado la formación profesional con la recuperación personal. El programa destacó especialmente el caso de varios estudiantes que, como Ana, habían transformado sus vidas a través de nuestro programa. Una tarde, mientras cosía un vestido de novia para la hija de una de nuestras primeras estudiantes, me di cuenta de que habíamos creado algo que iba más allá de un simple negocio o escuela. Habíamos construido una comunidad, un lugar donde las personas podían sanar, crecer y transformarse. Los fines de semana, cuando el taller estaba más tranquilo, a menudo me sentaba en mi vieja máquina de coser y recordaba todos los caminos que nos habían llevado hasta aquí. Cada puntada en las telas que pasaban por mis manos contenía una historia, una esperanza, un sueño en construcción. «Mamá», me dijo Alberto un día, «hemos tejido algo más que telas aquí». Y tenía razón. Habíamos tejido una red de apoyo, una comunidad de personas que se ayudaban mutuamente a reconstruir sus vidas, igual que yo había reconstruido la mía tantos años atrás. El día que Marina nos anunció su compromiso con Pablo, un médico que había conocido durante su residencia, sentí que comenzaba un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Pablo no solo era un excelente profesional, sino que compartía la misma pasión que Marina por ayudar a personas con adicciones. Juntos, habían desarrollado un programa innovador que combinaba tratamiento médico con terapias alternativas. La noticia del compromiso coincidió con otro acontecimiento importante. Alberto había sido seleccionado para exponer su obra en una prestigiosa galería del centro de Madrid. Sus cuadros, que mezclaban elementos de moda con arte abstracto, habían llamado la atención de varios críticos importantes. La exposición sería una retrospectiva de su trabajo, incluyendo muchas piezas inspiradas en nuestra historia familiar. La boda de Marina y Pablo se celebró en primavera, en el Jardín Botánico de Madrid. Por supuesto, yo confeccioné el vestido de novia, poniendo en cada puntada todo el amor y los sueños que tenía para mi hija. Marina estaba radiante, y cuando la vi caminar hacia el altar, recordé a aquella niña valiente que había sido mi fuerza en los momentos más difíciles. Durante la celebración, muchos de nuestros estudiantes y graduados estuvieron presentes. Se habían convertido en parte de nuestra familia extendida. Ana, que ahora dirigía su propio taller exitoso, había confeccionado los vestidos de las damas de honor. Victoria, nuestra amiga y mentora, pronunció un emotivo discurso sobre cómo una familia podía construirse de muchas maneras diferentes. La exposición de Alberto fue un éxito rotundo. Sus obras capturaban la esencia de nuestra historia, la lucha, la esperanza, la transformación. Una pieza en particular llamó la atención de todos. Un tríptico que mostraba el viaje desde nuestro pequeño piso en Valladolid hasta el taller Escuela actual. Los críticos elogiaron su capacidad para transmitir emociones complejas a través de la combinación de técnicas artísticas y elementos textiles. La Fundación Cultural que se había interesado en nuestro proyecto finalmente presentó una propuesta formal para expandir el modelo. Querían abrir centros similares en Barcelona, Valencia y Sevilla. Alberto sería el director artístico del proyecto, mientras que yo actuaría como asesora principal. Era una oportunidad de llevar esperanza y oportunidades a más personas que necesitaban un nuevo comienzo. Una tarde, mientras revisaba algunos diseños con Victoria, recibimos una visita inesperada. Era Lucía, mi primera aprendiz, que ahora dirigía su propio taller de alta costura en Barcelona. Había venido específicamente para pedirme que fuera la madrina de su próxima colección, que estaba inspirada en historias de mujeres resilientes. Su éxito era otro testimonio de cómo un acto de bondad podía multiplicarse. Marina y Pablo compraron una casa cerca del taller, y pronto nos dieron la noticia de que esperaban su primer hijo. La idea de ser abuela me llenaba de una alegría indescriptible. Mientras preparaba el ajuar del bebé,
Cada puntada iba acompañada de recuerdos y esperanzas para esta nueva generación que venía en camino. El programa de rehabilitación donde Alberto trabajaba se había convertido en un referente nacional. Su método de arte-terapia había sido documentado en varias publicaciones médicas y frecuentemente recibía invitaciones para dar conferencias en diferentes partes del país. Verlo hablar con tanta pasión sobre el poder sanador del arte me hacía sentir que todo lo que habíamos vivido tenía un propósito mayor. Una noche, después de cerrar el taller, me quedé sentada frente a mi máquina de coser, contemplando todo lo que habíamos construido. Las paredes estaban llenas de fotografías, graduaciones de nuestros estudiantes, exposiciones de Alberto, Marina en su boda, nuestras primeras clases, las ampliaciones del taller. Cada imagen contaba una parte de nuestra historia, una historia de resiliencia y amor. El barrio que una vez nos había acogido como extraños, ahora nos consideraba una institución. Los vecinos pasaban a saludar, los niños jugaban en nuestro patio, y el aroma del café y el sonido de las máquinas de coser se mezclaban con las risas y conversaciones. Habíamos creado más que un negocio o una escuela, habíamos creado un hogar para muchos. La noticia de que nuestro modelo sería replicado en otras ciudades trajo consigo una sensación de realización que nunca había experimentado. La semilla que doña Isabel había plantado años atrás, cuando me dio mi primera oportunidad, había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. 74 años. A veces me cuesta creer que haya vivido tanto, que haya visto tantos sueños hacerse realidad. Mientras me siento en mi vieja máquina de coser, rodeada de telas y recuerdos, pienso en el largo camino que nos ha traído hasta aquí. El nacimiento de mi nieta Isabel, nombrada en honor a aquella mujer que me tendió la mano cuando más lo necesitaba, marcó el comienzo de una nueva era en nuestra familia. Marina se ha convertido en una madre maravillosa, equilibrando su carrera como médica con su vida familiar. Pablo es el padre cariñoso que siempre soñé para mis propios hijos. Alberto, aunque nunca se casó, ha encontrado su propia forma de felicidad. Su trabajo en arte-terapia ha ayudado a innumerables personas a encontrar la paz que él mismo buscó durante tanto tiempo. La galería se ha convertido en un espacio reconocido internacionalmente, donde el arte y la sanación van de la mano. El taller escuela sigue prosperando. Cada mañana, cuando abro las puertas, me recibe el sonido familiar de las máquinas de coser y las voces animadas de los estudiantes. Muchos de ellos son hijos o incluso nietos de nuestros primeros alumnos. Cada uno trae consigo una historia, un sueño, una esperanza de transformación. La expansión del proyecto a otras ciudades ha sido un éxito. Nuestro modelo de formación y apoyo ha ayudado a cientos de personas a reconstruir sus vidas. Las historias de superación se multiplican. Mujeres que escaparon de situaciones difíciles, jóvenes que encontraron un propósito, familias que se reconstruyeron. Ana, nuestra primera estudiante, madre soltera, ahora dirige la rama de Barcelona de nuestra escuela. Su propia hija estudia diseño de moda en París, cerrando un círculo que comenzó con una mujer asustada, buscando una oportunidad para empezar de nuevo. La pequeña Isabel, mi nieta, ya muestra interés por la costura. A sus 5 años se sienta conmigo en el taller, jugando con retales y cintas, igual que Marina lo hacía a su edad. Cuando la veo el futuro, la continuación de una historia que comenzó con una joven asustada huyendo de Valladolid, con 2 niños y un puñado de sueños. El otro día, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré una fotografía de Miguel. La imagen me transportó a aquellos días en el hospital de Valladolid, cuando nuestros caminos se cruzaron por última vez. Su partida nos enseñó que el perdón no solo libera a quien es perdonado, sino también a quien perdona. La Fundación Cultural que respalda nuestro proyecto ha documentado nuestra historia en un libro. Hilvanando Esperanzas se ha convertido en un manual de inspiración para otros proyectos similares. Las páginas están llenas de testimonios de vidas transformadas, de segundas oportunidades aprovechadas, de sueños reconstruidos puntada a puntada. Cada mañana, cuando me miro al espejo, veo las arrugas que el tiempo ha dibujado en mi rostro. Cada una cuenta una historia, de luchas, de triunfos, de lágrimas y risas.
pero sobre todo cuentan una historia de amor, amor por mis hijos, por mi trabajo, por todas las personas que han formado parte de este viaje. Marina dice que debería jubilarme, descansar más, pero ¿cómo podría alejarme de este lugar que es mi vida? El taller es más que un negocio o una escuela, es un testimonio vivo de que siempre hay esperanza, de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que el amor y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo. Mientras coso el vestido de primera comunión de mi nieta, pienso en todas las prendas que han pasado por mis manos a lo largo de los años. Cada una llevaba consigo una historia, una esperanza, un sueño. Y aunque mis dedos ya no son tan ágiles como antes, siguen encontrando su camino entre las telas, creando, sanando, transformando. Esta es mi historia, pero también es la historia de todas las personas que han pasado por este taller, que han encontrado aquí un nuevo comienzo. Es una historia de resiliencia, de segundas oportunidades, de sueños que se construyen puntada a puntada, día a día. Y mientras el sol de la tarde entra por las ventanas del taller, iluminando las telas y los hilos, sé que esta historia continuará mucho después de que yo me haya ido. Continuará en las manos de Marina y Alberto, en la sonrisa de Isabel, en cada persona que encuentre aquí la fuerza para comenzar de nuevo. Porque al final la vida es como coser. A veces los puntos no salen perfectos. A veces hay que deshacer y volver a empezar. Pero con paciencia, amor y determinación, siempre se puede crear algo hermoso y duradero.